Esto es DW Noticias desde Berlín. Israel y el grupo militante palestino Hamas se enfrentan en la mayor escalada de violencia vista en la Franja de Gaza en años. Un ataque sin precedentes por tierra, mar y aire del grupo islamista en territorio israelí desata una operación a gran escala del ejército de Israel. Los llamados a una desescalada de violencia de líderes de todo el mundo llegan a oídos sordos. Esta edición especial de DW Noticias incluye: el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu anunció la movilización de reservistas del ejército. Según el Servicio Nacional de Rescate del país, al menos 150 personas murieron y 1.100 resultaron heridas. En el lado palestino se reportan al menos 198 muertos y 1.600 heridos. Tendremos informaciones desde Jerusalén. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Ciudadanos de Israel, estamos en guerra. Fueron esas las palabras del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu después del ataque sin precedentes de la organización militante islamista palestina Hamas en la Franja de Gaza. Cientos de personas, tanto en Israel como en los territorios palestinos, han perdido la vida tras la ofensiva de Hamas y la agresiva respuesta del ejército israelí. Netanyahu anunció la movilización de los reservistas del ejército, en la que representa desde ya la mayor escalada de violencia en la región en años. Los enfrentamientos llegan tras meses de tensiones e incidentes armados, incluyendo intervenciones militares del ejército israelí en los territorios palestinos. Mientras los combates continúan en varios frentes, Israel intenta dimensionar la ofensiva que por tierra, mar y aire tomó a su ejército por sorpresa. Israel amaneció bajo una lluvia de cohetes lanzados desde la Franja de Gaza. El sistema de defensa israelí, Cúpula de Hierro, interceptó la mayoría de los artefactos, pero muchos de ellos alcanzaron sus objetivos. Este video, difundido por Hamas, muestra supuestamente a combatientes palestinos infiltrándose por tierra en esta frontera fuertemente fortificada. Medios israelíes reportaron enfrentamientos entre su ejército y militantes palestinos. Hamas asegura que la operación busca defender la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén y liberar a los presos palestinos. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha ordenado llamar a filas a los reservistas para responder a gran escala al ataque. Estamos en guerra. Esto no es una operación ni una escalada, sino una guerra. Esta mañana, Hamas ha lanzado un ataque asesino por sorpresa contra el Estado de Israel y sus ciudadanos. Nuestro enemigo pagará un precio sin precedentes. Pido a los ciudadanos que obedezcan las instrucciones del ejército y comando del Frente Doméstico. Vamos a ganar esta guerra. La represalia israelí ya está en marcha, con ataques aéreos contra Gaza. Y el periodista Pedro Javier Armengol se encuentra en Jerusalén para brindarnos más detalles de esta noticia en desarrollo. Pedro Javier, muchas gracias por estar con nosotros. El primer ministro de Israel habla directamente de una guerra. ¿Qué nos podés decir de la respuesta militar y de la situación en esas más de 20 zonas que registran enfrentamientos? Pues de momento lo que estamos viendo es que Israel sigue bombardeando la Franja de Gaza. Está sobre la mesa la posibilidad de una invasión terrestre por parte de Israel en la franja, aunque la verdad es que todo el mundo opina que sería una auténtica masacre, si es que no lo está siendo ya actualmente. Sí, Pedro Javier, sabemos también que se ha reportado el secuestro de ciudadanos israelíes, esto por lo menos desde Israel. ¿Qué sabemos? ¿Qué detalles conocemos sobre esa situación? Pues todavía no se conoce la cifra exacta de los secuestrados. El ejército de Israel habla de una cifra sustancial, pero por parte de Gazatí pues, se ha llegado a hablar de hasta 72 personas. Entre estas personas habría tanto soldados israelíes como civiles, pero también extranjeros. Se habla también, por ejemplo, de que hay unos 70 nepalíes secuestrados. Estos secuestros servirían en el futuro cercano a Hamas para intercambiar a estos rehenes por prisioneros que están en Israel o incluso como escudos humanos en caso de ataque israelí. Ahora, hablamos de una escalada sin precedentes, eso está claro, por lo menos por el momento. ¿Cómo se percibe entre la población de las zonas afectadas?
Pues con la gente que he conseguido hablar en Gaza, la verdad es que están relativamente acostumbrados a este tipo de situaciones. Sí que es verdad que a muchos les ha cogido por sorpresa la propia acción de Hamás y esperan que en los próximos días haya una acción intensa por parte de Israel, principalmente en bombardeos. Ya en el 2014 vimos una invasión terrestre en Israel y no se puede descartar que vaya a volver a suceder, pero lo más probable es que al menos durante los próximos días tengamos bombardeos en el enclave. Y por parte de los israelíes, sobre todo los que viven en el sur de Israel, pues muchos siguen todavía encerrados en los refugios por miedo a los proyectiles que lanza Hamás desde la franja y también por la presencia de combatientes palestinos en las calles de kibbutz y de poblaciones del sur de Israel. Y ya que, como ha informado el ejército de Israel, hay al menos 22 puntos donde todavía hay combates. Eran las informaciones del periodista Pedro Javier Armengol desde Jerusalén ante el ataque del grupo Hamás contra Israel. Muchas gracias, Pedro Javier. Hasta la próxima. A vosotros. Y por supuesto, las reacciones internacionales a estos hechos nos han hecho esperar. Aquí en Alemania, el canciller federal Olaf Scholz expresó su solidaridad con Israel. La ministra del Interior de Alemania, Nancy Faeser, condenó enérgicamente lo que llamó ataques terroristas y aseguró que Alemania evaluará reforzar de inmediato la seguridad que el Estado alemán proporciona a las instalaciones judías en todo el país en caso de ser necesario. Aquí en la capital, Berlín, según fuentes gubernamentales citadas por la agencia alemana dpa, ya fueron aumentadas estas medidas. Faeser, quien se encontraba en un evento de campaña en su natal estado federado de Hesse, reiteró el apoyo de Alemania para el Estado de Israel. Quiero condenar en los términos más enérgicos los ataques terroristas de Hamás en Israel. Lo que está ocurriendo allí ahora, que tantas personas hayan perdido la vida y que la salud y las vidas de otras estén amenazadas, es totalmente inaceptable. Nosotros, como gobierno alemán, estamos al lado de Israel y de la gente que vive allí. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por su parte, describió lo sucedido en Israel como terrorismo en su forma más despreciable. Citamos: Francia, España e Italia, las otras tres grandes potencias de la eurozona, así como Reino Unido, han condenado igualmente con contundencia el ataque de Hamás, organización que, recordemos, Alemania, la Unión Europea, Estados Unidos y algunos países árabes clasifican como terrorista. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a evitar lo que llamó una conflagración más amplia tras el ataque a Israel. La ONU convocó con carácter de urgencia para este domingo a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la organización. Mientras, el presidente estadounidense Joe Biden llamó a Benjamin Netanyahu para subrayarle que apoya plenamente, como lo dijo, su derecho a la autodefensa. Las diferentes instancias políticas y militares de Estados Unidos, principal aliado de Israel, se han movilizado durante toda la jornada para evaluar la situación. José Díaz Briceño se encuentra para nosotros en la ciudad de Washington. José, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bueno, las palabras de Joe Biden fueron contundentes. Dijo que Estados Unidos ofrecerá, citamos, todos los medios de apoyo adecuados a Israel. ¿Qué significa eso? Estados Unidos y particularmente Washington vive en estado de shock, pues el inesperado ataque de Hamás no solo sorprendió a Israel, sino también a Estados Unidos. Y como bien dices, desde el presidente Joe Biden hasta los distintos grupos políticos, incluyendo senadores progresistas como Bernie Sanders o el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, todos condenando este tipo de ataques de Hamás, asegurando que existe toda la solidaridad. El presidente Biden expresó que habrá todo el apoyo apropiado que sea para la defensa de Israel desde Estados Unidos. Lo que es cierto es que esto abre una nueva etapa en lo que había sido una relación un tanto distante entre Biden y Netanyahu, y ahora también se ponen totalmente en duda los esfuerzos que hacía Estados Unidos para ayudar a conseguir un acuerdo de seguridad entre Israel y Arabia Saudita. Sabemos ya que la Casa Blanca ha programado un mensaje a la nación por parte del presidente Biden en las próximas horas y estaremos atentos. Y ahí estarás para contarnos los detalles. José Díaz Briceño desde Washington, muchísimas gracias.
Y por supuesto queremos también analizar un poco más, de una forma más profunda, lo que está ocurriendo. Para ello tenemos con nosotros a mi compañero de DW, Amir Valle, experto en Oriente Medio y analista, cara conocida por supuesto de nuestro canal. Amir, gracias por estar con nosotros. El ejército de Israel, lo sabemos, es uno de los más sofisticados del mundo. ¿Cómo se explica que jamás haya logrado, por lo visto, penetrar algunas de las líneas de defensa de Israel? Responde al contexto, Javier. Primero tenemos que recordar que en el último año, a raíz de la reforma que quiso hacer Netanyahu, el país se vio hundido en una crisis enorme que afectó también no solo a la sociedad, no solo el sistema, digamos, general del país en relación a la salud, la ciencia, etcétera, sino también al ejército. Hay que recordar, por ejemplo, que en este mismo año se despidió, Netanyahu despidió a un ministro de defensa. Hay que recordar también que los reservistas salieron en huelga. Y obviamente los expertos estaban advirtiendo ya hace un tiempo que había como que una especie de porosidad en un sistema estratégico que tiene Israel. El ejército de Israel tiene el sistema estratégico en la defensa y táctico a la ofensiva. Y entonces dentro de la defensa había mucha porosidad. Los expertos habían hablado de esta porosidad y obviamente van a rodar cabezas porque es algo que la inteligencia israelí, que es una de las más fuertes del mundo, como también el ejército israelí es uno de los mejores preparados del mundo, no vieron venir este ataque que obviamente no puede haber sido preparado de un día para otro, sino que era sencillamente el resultado de una inteligencia de Hamás que logró entender, bueno, este es el momento y vamos a atacar. Ahora, hablabas del contexto y por supuesto esto no ocurre en un momento cualquiera. En los últimos meses ha habido muchas denuncias también ante Naciones Unidas de ataques e intervenciones más frecuentes y más agresivas del ejército israelí en los territorios palestinos. ¿Es esto quizá no tanto un ataque como una respuesta más bien? Ese es parte del equilibrio que hay en la región en los últimos 30 años. Hay que decir algo muy curioso. Hace 50 años, en 1973, este mismo día, es decir, unas horas antes, se declaró la guerra de Yom Kippur. Y es curioso que muchos expertos están diciendo, ¿y por qué curiosamente este día Hamás lo selecciona para lanzar esta estrategia? Obviamente es algo que es el eterno dilema entre palestinos e israelíes, y yo en este caso quiero hacer una aclaración. Yo prefiero hablar en estos términos de Israel y Hamás. Hamás no representa al pueblo palestino. Es decir, toma la estructura, toma el propósito, toma el pretexto de, bueno, vamos a defender a los palestinos, vamos a defender la mezquita de Al-Aqsa, pero realmente sabemos que sus intereses son otros. Es una institución que está catalogada como terrorista por Alemania, Estados Unidos, otros países, y por supuesto tiene aliados muy fuertes en la región, pero no representa al pueblo palestino. De hecho, cada vez que hay un ataque de un lado o del otro, los que más sufren lamentablemente es el pueblo palestino. Sin duda alguna, los civiles. Muchísimas gracias, Amir Valle, por estos análisis. Siempre un gusto tenerte con nosotros. Vamos a actualizarlos con algunas de las informaciones que llegan a la redacción de DW Noticias a esta hora. Israel ordenó interrumpir el suministro eléctrico a toda Gaza como parte de esta respuesta. Horas antes, aviones de combate israelíes habían atacado varios edificios en el centro de la ciudad de Gaza, incluida la Torre Palestina de 14 pisos, hogar de decenas de familias. El edificio también alberga oficinas relacionadas con los grupos militantes Hamás y Yihad Islámica. Israel avisó a los residentes 10 minutos antes de destruir el edificio, que fue evacuado. El Ministerio de Salud palestino en Gaza informó que al menos 232 personas murieron. Esta cifra se acaba de actualizar y más de 1.600 resultaron heridas. Los hospitales están en estado de emergencia ante la situación. Un vocero de Hamás prometió una dura represalia. Y terminamos esta edición especial retomando la noticia del día. Israel se encuentra en estado de guerra tras un ataque sin precedentes desde la Franja de Gaza. Las milicias palestinas lanzaron 2.500 cohetes. Se infiltraron en localidades del sur de Israel y secuestraron a civiles y soldados. Hay al menos 150 personas muertas y más de 1.100 heridos, esto de acuerdo con el Ministerio de Salud israelí. El primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró que su país se encuentra en guerra y respondió con un bombardeo sobre la Franja de Gaza que ya ha provocado allí 232 víctimas mortales. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá este domingo para tratar sobre los ataques a Israel.
Y con esto despedimos esta edición de DW Noticias. Nuevamente gracias también a Amir Valle por el análisis y a ustedes por acompañarnos. Recuerden que los actualizamos en nuestro sitio en internet dw.com y nuestras redes sociales buscando DW Español. Soy Javier Arguedas en nombre de todo el equipo aquí en Berlín. Que la pasen bien.